regresamos a lo que estábamos. ¿Cómo se imaginan que era esa primera iglesia? Esa iglesia que Unida. dice la Biblia, que doy gracias a Dios porque su fe ha sido divulgada por todo el mundo, unida. Una fe que no cae tan fácil. Recordemos que en este tiempo había persecución entre los hijos de Dios. ¿Se imaginan la persecución? Digo, yo no me puedo imaginar que llegue un policía en este momento y nos diga, ustedes están reuniéndose para leer la Biblia, pues entonces ustedes están detenidos, ¿no? Y seguro estoy que si fuera así, mucha gente con tal de tener su libertad, ¿qué diría? No, bueno, es que sí la estamos leyendo, pero no, o bueno, solo era poquito, pero ya no la voy a leer, no se preocupe. O sea, eso es falta de fe. Negación. Negar. Negación. Y entonces dice que su fe era divulgada por todo el mundo en un tiempo de persecución. Sí. Sí. ¿Qué produce la fe? Aguante. Claro. ¿Qué más produce la fe? Sí, te Quita el ayuda a miedo. aguantar. Ajá. Quita el miedo. Quita el Por miedo, supuesto, la fe, eso que estoy diciendo es precioso. Ujú. La fe quita el miedo y nos ayuda a aguantar. Y entonces, cuando tú ves a la persona que dice, yo no puedo buscar a Dios porque me es difícil, tu fe está fallando. Y además porque le tienen miedo a aguantar. Le tiene miedo a aguantar. La fe nos da la fortaleza para aguantar y para entender que no es por emociones. El no avanzar por emociones va a ser el primer paso al que Dios te va a llevar. Es el primer paso. Tú avanzas por fe, no por emociones. Oye, ahorita me siento triste. ¿Dios ya no está? Pues aunque te sientas triste, Jesucristo vino a morir por ti, así que Dios sigue ahí. Oye, ahorita me siento frustrado. Pues aunque te sientas frustrado, Jesucristo vino a morir por ti. El avanzar por emociones es una característica en el mundo natural, no en el mundo espiritual, de una persona de qué edad. Chiquito. De niños. Un pavo, un niño. Un favor, voy a silenciar el canal. Si quieren participar, levantan su manita porque se está saliendo todo el ruido y batallo un poquito. Y ya les doy la palabra en el canal para ponerlos de acuerdo con los del canal. ¿Vale? Sí. Entonces ayúdame a ver si hay una manita levantada. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿en qué estaba? Me distraigo por el sonido, por eso los silencio. Que los niños son los que se guían por emociones. Se guían por emociones. ¿Es fácil o es difícil no guiarse por emociones? Es difícil. Es difícil. Es difícil. De hecho, si me permites Sí. hacer o decir Adelante, algo, sí. algo importante que justo yo he platicado con ellos esta semana, y no es porque ustedes estén aquí, pero algo que yo sí puedo admirar de los pastores muchísimo, pero muchísimo, es que yo le decía, es que cuando tú eres un pastor y abres tu casa y tienes una iglesia, no importa si se te murió un familiar, no importa si estás de malas, no importa si te sientes mal, no, o sea, nada de eso importa porque sí o sí, tú todos los domingos tienes que estar puntual. Si Sí. tú sí o sí, todos los domingos tienes que tener una sonrisa en la cara para recibir a todos tus hermanos. Entonces, yo creo que eso se logra justamente teniendo esa madurez y no todos tenemos esa madurez. Madurez a la que Dios te lleva. Así es. Lo primero que voy a buscar es eso. Inclusive dense cuenta de esto. Están orando, están alabando a Dios, ¿y cuántas veces nos ha sucedido que el típico no sentí nada? ¿Les ha pasado? Que no sintieron nada. ¿Cuál es el sentimiento que se llevan cuando no sienten nada? ¿O que esté estorbando que sientan algo? ¿Por qué? Cuando yo era chico recuerdo que yo buscaba a Dios y sentía bien bonito, ¿no? O sea, la presencia de Dios y me emocionaba. Pero hubo un periodo en que yo pensé que era un periodo de sequía, era como un desierto, en donde yo buscaba a Dios y no sentía nada. Hagan de cuenta que le estaba cantando al techo. Y yo, ay, ¿qué Dios ya no me está haciendo caso? A lo mejor tiene hijos más importantes en este momento y todos sus ángeles están, hay alta demanda y ahorita no está conmigo. Híjole, qué difícil, ¿no? Y después de un tiempo, yo estaba chico, tenía como 12 años, yo llegaba a la iglesia y me salía de la iglesia. Llegaba con mis papás, ya me voy a mi salón, papá. En la iglesia donde estábamos los niños, íbamos a nuestro salón. Y entonces mi papá, sí, y se metían a la iglesia y yo me salía por la otra puerta y me iba al súper a una horrera gigante que había por ahí por las pruebas y a perder el tiempo porque yo ya no sentía nada en la iglesia. Después de mucho tiempo, recuerdo que habían pasado como 3 años, me aventé así, como 3 años.
Y hubo un servicio especial, esos que llega un invitado especial y llega un congreso. Y el momento en el que todos nos emocionamos, ¿no? Y bien bonito porque en el congreso, pues todos sentían bonito, menos yo. Y entonces recuerdo muy bien que llegó la persona a orar por mí. Y siempre tuve ese que llegaban a orar por mí. Que también en su momento cesó. Llegó un momento que Dios ya no quiso que yo dependiera de la gente. Pero llegó y me dijo, si tú piensas que es por emociones, espero que este tiempo hayas entendido que no es por emociones. Ay, este señor. Ay, Dios ya le dijo que no le digan más cosas de mí, por favor, porque qué vergüenza. Pero me di cuenta que no era por emociones. Y entonces tú creces un nivel más allá. Cuando llegó el momento de cantar, porque para siempre Dios tu misericordia es, si tú traes conciencia, a lo mejor un poquito cargada. A lo mejor usted tiene un nivel espiritual mucho más alto que el mío, pero yo en ocasiones, aunque usted no lo crea, me peleo con mi esposa. Rara vez. Gracias a Dios con mi esposa no me peleo mucho, eso es algo muy bonito. Pero sí hay desacuerdos. Y después del desacuerdo, cuando ella me dijo ya todo lo que hay en su corazón, y yo le dije todo lo que hay en el mío, como dos buenos maridos, llegó la hora de leer la Biblia. ¿Cómo se siente? Bonito. Ahorita está temblando, ni me la pongas ahorita. Señor, sacamos cita para después. Hoy perdiste tu cita porque me enojé. ¿Eso qué es? ¿Inmadurez o madurez? Inmadurez. ¿Cómo se debe portar un hijo de Dios? Aquí dice la Biblia, me encanta. Primeramente doy gracias a Dios a ustedes, Iglesia en Roma, mediante Jesucristo. O sea, a través de Jesucristo yo le doy gracias en el versículo 8 del capítulo 1, por todos ustedes, de que su fe es divulgada por todo el mundo. O sea, dicen, no manches, él se peleó con su esposa y después estaba orando por la gente. No, pues mis respetos, porque nadie tiene esa fuerza. O sea, ya fueron un nivel más arriba de sus emociones. O sea, me ponchó la llanta. Miren, lo que dice Jan es algo a lo que Dios te va llamando, porque Dios me fue llamando a eso. O sea, no crean que yo nací así. O sea, una aureola así, Señor, oh Dios. Y ya los servicios, mamá, el primer servicio después de que me mamantes. No fue así. Yo era de mecha corta y a veces también. O sea, sigo trabajando, todos somos humanos y vamos trabajando con nuestras áreas. Entonces, recuerdo muy bien que al principio cuando prediqué, la primera predicación fue muy bonita. Y la segunda fue preciosa. Y la tercera fue hermosa. Y en la cuarta, en la quinta o en la sexta, no me acuerdo en cuál, pero sí recuerdo que de las primeras predicaciones, yo me iba en microbús. Entonces me subí al transporte público y el transporte público iba así como que iba barriendo la calle, así 1 milímetro, ¿no? Así por hora. Entonces, Dios mío, nunca voy a llegar, y tengo que predicar, y ya es bien tarde, y salí temprano. Y me bajé de ese micro y tomé otro. Y me bajé de ese y tomé un taxi y llegué tarde. Y llegando a la iglesia, mi pastor me dijo, llegaste tarde, no vas a predicar, predica alguien más. Me paré temprano. No, tú te olvidaste de mí, tú ya no me quieres porque me mandaste un don Tortuga que me dejara y después de mandarme a don Tortuga me mandaste un taxista que se perdió y te acabaste mi dinero y me pusiste a preparar y no voy a predicar. Estoy enojado con Dios. ¿Por qué es su culpa? Emociones. Y entonces Dios lo que hace es que te dice, sí, mijo, tienes que crecer. Y tú, pero estoy enojado. Sí, yo sé que estás enojado. ¿Qué le dice una mamá al niño cuando se despierta todo modorrito? Y no le quiere hablar a nadie. ¿Le ha pasado? Hola, mijo, ¿cómo estás? ¿Pero por qué estás así? ¿Pero qué te hice? Y recuerdo con Cristian, cuando era pequeño, que yo tenía un elmo. Le compré un elmo a mi niño. Y entonces agarraba el elmo y le decía, hola, Cris. Hola. Y a mí no me hacía caso, pero a Elmo sí. Y yo no le he dicho nada. Y yo, de repente, yo creo que así es Dios, ¿no? Ahí te va tu Elmo, mijo, sí. Niño, inmaduro. Y cuando yo le decía a mi hijo, ¿no vas a desayunar? ¿Vas a desayunar? Sí. A él sí le hacía caso. Y Dios te está hablando y, ay, no. Ahí te va, mijo, te voy a mandar a alguien que te hable bonito y hasta con dibujitos, ¿no? Ay, qué hermoso, Señor. Ahora sí entiendo la predicación. Pero ¿qué pasa cuando tienes que leer y tienes que irte a lo burdo, a lo maduro? A lo no estoy sintiendo nada. ¿Tu fe se podrá divulgar por todo el mundo?
A esto te está llamando Dios, a que tu fe sea divulgada. Pero si ni tú la puedes divulgar, ¿cómo la va a divulgar alguien más? Claro. Tienes que salir a la calle y decirle a la gente, Cristo vive ahí, como se los digo. Pídele a Dios estrategias. Pero eso se llama madurez. Ya no caminas por emociones. Mire, yo en la mañana le iba a marcar a la patrulla por los borrachitos que están en la esquina. Porque yo no me gusta que haya borrachos. Y cuando iba a marcar, venía para acá y entonces sentí un clarito. Ese es el problema, que todo lo haces al revés. No estás entendiendo. Me sentí muy apenado. Me dijo, en vez de llamar a una patrulla, deberías de ir tú. ¿Quieres que ya no estén? ¿Por qué no los traes? ¿Por qué no platicas con ellos? ¿Por qué no vas hablando? Entonces me salí con lo de la basura y se atravesó otra persona que pude invitar y estoy en pláticas. Yo estoy trabajando ahí en mi proyecto Felipe y hay otra señora y empecé, ya no pude llegar a los borrachitos y dije, tiempo me falta. Entonces me doy cuenta que necesidad hay. Lo que pasa es que nuestras emociones siempre están al revés. Tu primera emoción, ¿cuál es cuando los ves? Ay, estos, qué mala imagen. Mira, esta gente, ¿cómo es? ¿No es cierto? Claro. ¿Cuándo viste a Jesucristo hacer eso? Ay, ese saqueo aparte de enano, tramposo y ratero. ¿Sí vieron qué dijo? Ay, ese Jonás. Después de esto, que ahora sí se lo coma la ballena. No. Y vemos al revés. Eso se llama inmadurez. Y Dios nos va a llamar a través de esto a madurar. A ti, a mí. Claro. ¿Saben cuántas veces uno no tiene ganas? Y esa fue una de tantas. Recuerdo otra ocasión que en mi cumpleaños se había juntado una cita para ir a predicar a una iglesia. Una iglesia donde hubo sanidades y milagros. Pero les va, la gente te ve y ve las sanidades y no ven lo que hay atrás. Y así les va a pasar a ustedes. La palabra de Dios nos dijo que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas, hollarán sobre serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Y cuando escuchamos eso a todos se nos antoja. ¿No se les antoja sanar a un enfermo? Sí, claro. La verdad. Sí. ¿Qué sentirían? ¿Resucitar un muerto? O que vas y oras por una persona en silla de ruedas y todos ven cómo se levanta. Y eso que está dentro de ti, que es la voz del Espíritu Santo hablándote a hacerlo, ese deseo no viene de ti, viene de Dios. Pero cuando tienes que pagar ese precio se llama madurez. Jesucristo, muchos lo imaginamos como que dijo, oh sí, ven y doy mi sangre. ¿Alguien quiere? ¿Qué dijo? Padre, si es posible. Mira, si es posible. Jesucristo ya había hecho todo prácticamente, estaba en el último momento, en la culminación de su ministerio. Y cuando tú estás en la culminación de tu ministerio, va a estar difícil. Y de repente, el aprender a morir a ti, el dejar de ser tú, eso es fe. Confío que no voy a confiar en mí, que voy a confiar en Él y que las cosas van a pasar. ¿Cómo? No sé. Y entonces tu fe va a ser divulgada por todo el mundo. Pablo le escribe a una iglesia que tenía fe y te está diciendo que tu fe sea divulgada. Jesucristo dice, mis emociones ya no son irme a la cruz, mis emociones no son esas. A lo mejor cuando me lo dijeron soy yo muy bonito y dije sí, pero ahorita ya no son mis emociones. Pero no es por emociones, ya lo aprendí, es por convicciones. Entonces no se haga lo que yo quiero sino tu voluntad. ¿Qué tenemos que hacer cuando nuestra voluntad está más fuerte que lo que Dios quiere? Tienes que empezar a pedirle a Dios que sea su voluntad y no la tuya. Porque mi voluntad es cortarle la cabeza a mis hijos porque no hicieron la cama. Pero tu voluntad, ¿cuál es? Porque mi voluntad es correr a ese vecino borracho con una patrulla. Y si de paso le ponen un coco, que mejor para que no lo vuelva a hacer. ¿Y dónde está el corazón de Dios? Porque mi voluntad es... Mi esposa me hizo enojar porque no hizo, no sé, el desayuno como a mí me gusta. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí se dan cuenta? ¿Por dónde va? Entonces dice que su fe es divulgada, versículo 9, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Esto es importante. Bueno, yo cada versículo digo que es importante, porque todo es importante, pero Sí, claro. ¿usted quiere discípulos? ¿Usted quiere servir a Dios?
¿Qué hacía Pablo por esta iglesia? Orar. ¿Y cuánto? Decía, porque me acordé la semana pasada de ustedes, echó una oracioncita de 5 minutos. Este es un tip. Tiene que orar por sus discípulos siempre. Siempre. Por Alfredito, sí, pero por Alfredito pues casi no platico con él, no, casi no habla así, pero él está aquí. Él es parte de nosotros. Hay que orar por Alfredito. Por Hetza, que en este momento se encuentra en una situación difícil, por ella. Por Andrés. Hasta por los hermanitos Lija. ¿Sí sabe qué es un hermano Lija? Imagínense que ustedes son un mueble precioso que va a ser utilizado por Dios. Pero ese mueble tiene muchas espinas y tiene muchas rebabas y muchas cosas que hay que quitarle porque es madera todavía. Perdón por la palabra, es una madera bruta todavía. Como algunos hermanos de repente. Y entonces, resulta ser que llega la hermana Lija o el hermano Lija. Sí. Que es aquel que dice, oh, tienes muchas asperezas en tu paciencia. Vamos a lijarte esa área para que quede liso y quede listo este mueble como un vaso de honra. Y va a quedar precioso, pero vas a tener que ser lijado en tu paciencia. Y el hermano Lija, que es experto en eso, porque es rasposo y cómo da lata y cómo talla. Ay, este hermano Lija solo me está tallando, pero va a hacerte crecer. Y entonces volteas y ves al hermano Lija, ¿no? Que te dice, eso que tú siempre escuchas, que no va a hacer, y te desesperas. ¿Te ha pasado que esa persona que te dice, hermano, estoy enfermo? Mira, tú tienes que declarar la palabra y Dios te dice, y te aventaste una hora de tu predicación más importante por teléfono o en persona. Y te dice, ya entendí. Y a los 5 minutos, pero yo soy muy enfermizo. No entiendes nada. ¿No? Y al otro domingo ves que el hermano Lija, también usted se enferma, hermano. Dice, Señor, las cachetadas se las pones tú, se las pongo yo. Pero ¿qué sucede con el hermano Lija? ¿Qué sucede con estos hermanos? Te ayudan a crecer. ¿Cómo sabes cuando ya creciste? Porque ya le dices, sí, hermano, vamos a orar. No se preocupe, usted va a estar bien. Y le dice, Señor, ayuda al hermano Lija. Pero tú ya empiezas a crecer, se llama madurez. Y Romano nos llama madurez. Entonces nos está diciendo que tú tienes que orar siempre por tus discípulos. Pablo dice, sin cesar oro por ustedes, sin descanso oro por ustedes. Nos encontramos ahora, más adelante, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Por qué quería ir Pablo con ellos? El siguiente versículo lo dice. Porque deseo verlos para comunicar algún don espiritual a fin de que sean confirmados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ministrarlos? Un don espiritual es un regalo espiritual. Yo quiero darles un regalo espiritual para que ustedes sean confirmados. Entonces los regalos espirituales te confirman. ¿Quieres que tus discípulos se confirmen? Porque tú vas a tener discípulos. Así como me van a decir, ¿qué discípulos hablas? Vas a tener discípulos. Y los tienes que confirmar. ¿Y cómo los vas a confirmar? Con un don espiritual. ¿Y dónde lo consigo? ¿Dónde los venden? ¿Cómo consigues un don espiritual? Que tú tienes que darles un don espiritual. Cuando tú lees la palabra y te llenas, un don es un regalo espiritual, y encuentras un regalo, ¡wow! Por su llaga soy sano. Por su llaga somos sanos. Nos lo regaló. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Me acaba de caer el 20, Kevin. Bendícelos a las personas. Empiezas a dar esos regalos que los confirman. La gente perece por falta de conocimiento. La gente no tiene conocimiento. Y al no tener conocimiento, no saben a qué son acreedores. Al no saber, a qué son merecedores. Fíjese qué interesante. Mi papá falleció. Y cuando mi papá falleció no dejó un testamento. Pero estaba leyendo sobre, no sé si ustedes alcanzaron a leer sobre este señor, que no recuerdo su nombre, pero este señor, pues que había recibido una herencia muy grande. Pero no lo encontraban. Y lo estaban busque para decirles que tú te ganaste, no te ganaste, tú recibiste tu herencia, pero al no localizarlo, los familiares, ya saben que son bien lindos y bien nobles, estaban queriendo quedarse con la herencia del señor. Pero este señor
resulta ser que estaba en las calles deambulando. Porque antes de que falleciera su familiar, su papá, él no tenía dinero. Entonces él seguía deambulando en las calles sin saber que ya tenía dinero. Y seguía durmiendo abajo de la luna, muy románticamente, sin saber que ya tenía techo. Y seguía sin ropa, sin saber que ya tenía para su ropa. Y seguía solo, sin saber que ya podía inclusive tener un plan de vida. Esto le pasa a la gente cristiana hoy en día. Yo lo veo cada que son los servicios de oración, me encanta, y cuando son los servicios de jueves, por lo que van comentando, me voy dando cuenta y digo, él no sabe que esto ya está comprado en la cruz. Él no sabe que esto ya es de él. Entonces Pablo dice, les quiero llevar un regalo espiritual. Para que tú puedas llevar un regalo espiritual, primero debes de ser tú el que lo tenga. Por eso es tu obligación leer la Biblia. La gente no lee la Biblia, y menos en México. En México no leen, no sé si todavía existen 1000 chistes, Claro. pero a veces hasta el 1000 chistes lo prefieren con más dibujitos porque se ahorran hasta palabras. La gente quiere dibujitos, porque me decía mi hijo ayer platicando, de repente me avienta unas pláticas bien interesantes. Me decía, papá, es que el ser humano está hecho para descansar. No les gusta esforzarse en nada. No, o sea, ¿cómo? ¿Era muy flaca esto? Mi hija me estaba diciendo, pero él me dejó piensa. Ah, sí, es cierto, porque se me decía, ¿cómo puedes usar la flojera a tu favor, no? Bueno, sí, porque me decía, por ejemplo, si tú tienes problemas con redes sociales y siempre estás en WhatsApp, no dejes que tu celular guarde la contraseña, ¿no es cierto? Para que cada que entres la tengas que poner. Vas a ver cuánto lo vas a usar. Porque te da flojera poner una contraseña. Digo, Dios mío, si les da flojera poner una contraseña. Y se ha estudiado que les da tanta flojera que empiezan a bajar su nivel de adicción a las redes sociales. Porque el ser humano, mientras menos haga, más feliz. Por eso la tecnología está en su auge. Porque, o sea, si yo tenía que poner punto y coma, pero ahora ya nada más pongo punto, yo quiero ese producto porque me ahorra un punto. Me da flojera. Es más, si hay alguien que me pueda cargar de mi cama y llevarme a Cancún, ¿cuánto sale ese paquete? O sea, queremos lo que nos evita. Pero con Cristo Jesús no es así. Entonces, para que tú puedas dar un regalo espiritual, tú tienes que recibir el regalo espiritual. No pienses que el que está frente a ti en este momento es el único que puede leer la Biblia y recibir regalos espirituales. Tú también puedes recibir regalos espirituales. Tú tienes que leer la Biblia diciéndole al Espíritu Santo, oye, dame un regalo. Déjame encontrar algo nuevo para mí, algo que necesito hoy para mi trabajo, algo que necesito hoy para mi familia. Quiero aprender de ti. Y entonces Dios te va a empezar a revelar cosas muy particulares. Leyendo la Biblia, que vas a decir, esto lo había leído muchas veces, pero nunca había entendido que yo estoy en la Biblia. O sea, esto habla de mí. Pero para eso entonces tú necesitas tener un regalo de Dios. Porque cuando tú tienes el regalo de Dios, tú puedes dar a alguien más. Y ahí empieza tu nivel de discipulado. Fíjense, Pablo aquí nos está explicando cosas importantísimas. Los pastores deben de orar por sus ovejas y deben de llevarles regalos espirituales porque eso es lo que los afianza. ¿Por qué la gente no está afianzada en Cristo Jesús? Porque no tienen nada espiritual. Yo les he dicho en muchas ocasiones, si yo agarro esta botella con agua, fíjense, y se la doy a un bebé, el bebé está empanzonadamente lleno y ya no va a querer comer nada. Pero no se ha nutrido porque es simple, no tiene nutrientes. Y mucha gente va a muchas iglesias, desgraciadamente, yo no le quiero a ninguna iglesia, a mí no me gusta atacar a mis hermanos, pero hay que ser honestos. Desgraciadamente, yo veo muchas personas que te dan tu botellita de agua llegando a la iglesia y te vas y la gente sale con la sensación de empanzonamiento, porque van por emociones. Van por emociones, y lo veo mucho en esas iglesias donde es un griterío tremendo. No tengo problema, a mí, yo soy gritón. O sea, les aclaro antes, yo soy gritón, ¿eh? Yo voy a la iglesia y yo, ¡man! O sea, yo soy eso. Pero estoy en contra de que nos guiemos por emociones. O sea, me gustan las emociones, pero me queda muy claro que ese no es el motor, son las convicciones. Entonces, te sales de esa iglesia con el sentimiento de saciado. ¡Ay, ahora sí hubo buena comida! ¡Ay! Y das 2 pasos a la calle y se da el milagro, ¿no?
Ya se me olvidó todo lo que vi y ya me enojé con el que me estaba cuidando el carro, me dejó el vidrio sucio, un señor se me atravesó y estamos igual que antes. Quiere decir que no te has nutrido, solamente saliste empanzonado. No te estás nutriendo con la palabra. Y al no nutrirte con la palabra no estás creciendo. Al no dar un regalo espiritual, la gente no está creciendo y se va vacía, con una sensación de saciedad. Esta sensación la genera que la gente, no estoy en contra, pero la alabanza debería de ser más que emociones. Y esto no tiene la culpa el director de alabanza de esa iglesia. O sea, no ve al director de alabanza, ay, ese director pecador que me dijo, ¿cuántos dicen amén? Y yo caí en el truco y dije, amén, emocionado. No, su labor es esa, llevarte y concientizarte de lo que estás haciendo, pero la alabanza, si la estás haciendo por emociones, ya la estás haciendo mal. Y si la estás haciendo por sentir bonito, por sentir feo, porque no me gusta, porque me siento mal, entonces estás olvidando que a Dios se le alaba por lo que ha hecho en tu vida y por lo que va a hacer. Desde ahí estás ejercitando la fe. Yo tengo una necesidad muy fuerte porque mi estómago me duele, Señor, gracias porque soy sano. Gracias. Y entonces cuando dices, echó a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Tú estás viendo cómo echó a la mar la sangre de Jesucristo, todo aquello que te perseguía, todo ese sentimiento de condenación y de pecado y de destrucción, que a lo mejor sigues lidiando con él, pero Jesucristo ya lo echó a la mar, así como lo hizo con ese pueblo de Israel que echó a la mar a los que lo perseguían, y empiezas a ver con fe. Empiezas a tener el correcto sentimiento y el correcto enfoque de la alabanza. Y estás en la adoración y aunque no siento bonito, gracias Señor, porque tú eres grande, porque tú eres hermoso. En este momento no me siento ni motivado, me siento enojado, pero eso no quita que tú eres grande. Y entonces estás creciendo. Dese cuenta porque Romanos está empezando y ya nos habla principios de fe súper importantes. Aprender a guiar a la gente en esto. Guiarte tú. Que cuando guías a una persona, no te guíes porque te caiga bien o te caiga mal. Ah, no, esa comadre yo no le predico, esa que se vaya al infierno, no, a la vecina sí. Esa que se vaya al cielo. La otra no la quiero ver en el cielo. Hay gente así. Hay gente que me ha dicho, pastor, Hitler se fue al cielo o al infierno. Como si yo fuera Dios, ¿no? O sea, si tú me lo puedes contestar, no, yo tampoco. O sea, no. Y esas personas, yo fui al infierno y me encontré a Juan Gabriel. Ya parece que Dios va a estar ahí. Dios sí hace cosas tremendas en muchas personas, no lo dudo. Pero tengan mucho cuidado cuando escuchen a alguien, ¿eh? Hay muchas personas que hablan cosas que parecen ciertas y cuando van evaluando lo que va diciendo, de repente dicen, no, eso está hasta en contra de la Biblia. Hay cosas que a lo mejor podría ser, pudiera ser que a lo mejor sí dicen que se encontraron a Juanita de las Pitas en el infierno. ¿Sale? Puede ser. Sí puede ser, porque la gente también se va al infierno. Pero yo dudo mucho que después termine diciendo, y todos los se van a ir, si no bailan rock and roll, no, pues espérame, no, se van si no aceptan a Cristo Jesús. Hay que discernir a la gente. Pero eso no va a pasar si no les damos un regalo espiritual. El regalo espiritual primero lo tienes que agarrar tú. Tienes que crecer tú. Primer paso entonces de crecimiento, ¿qué es? No dejarme guiar por las emociones. Cuando des ese paso, has crecido como no te imaginas. No es por emociones. No, mi hijo, yo tengo un compromiso con él no por lo que me ve, aunque a veces dan ganas. Yo tengo un compromiso con él porque yo lo adquirí, yo lo decidí y no es por lo que él haga o deje de hacer, es por lo que yo decidí hacer. Y eso se llama convicción. Yo adquirí un compromiso con la iglesia, aunque el pastor me caiga gordo, aunque las ovejas me caigan gordas, aunque el del transporte me caiga gordo. No sé si le ha pasado cuando estamos en Caigordolandia, pero de repente pasa que no soportamos a nadie. ¿Le ha pasado? Que digo, si me veo el espejo hasta yo me caigo gordo. Es más, hoy tiro el espejo, no me quiero ni ver a mí mismo. Pero no es por tus emociones, es por tus convicciones. Romanos. Vamos a cerrar este espacio con esta reflexión. Necesitamos crecer, necesitamos ir más allá de las emociones. Y este es nuestro reto para esta semana. ¿Qué le parece si para empezar a crecer en ese aspecto empezamos a leer
un poquito de la Biblia. Y usted, cuando yo le digo que lea ciertas citas, yo me he fijado que como que no se le queda. Entonces, Kevin, esta semana, ¿qué vas a leer? Sí. ¿Qué libro quieres leer esta semana? Proverbios. Proverbios. ¿Cuánto vas a leer cada día? 5 versículos. Gracias. Doña Adele, ¿qué va a hacer esta semana? Leer la Biblia. ¿Qué quiere leer? Pues primero quiero leer Antiguo Testamento de Éxodo y después a Salmos, luego de Salmos me voy a ir al Nuevo Testamento, Sale. ya sea Mateo o Marcos. Ok. ¿Y esta semana, cuánto va a leer cada día? Media hora. Media hora. Sale. Así se logran las metas. Poniendo un plan. Lalo. Yo Romanos. Romanos. Está hablando muchas cosas que yo no sabía, la verdad. Y como hemos hablado, con lo que ella estaba hablando, y si tú ahorita desde que estamos en Romanos, te hable tantas cosas que no saben, la verdad. Yo no sabía, la verdad. Porque te digo, ay, yo le sabía todo, lo he leído todo, es como de fuera de la escuela y no lo entendí. ¿Cuánto quieres leer cada día? Pues ya, por lo menos, como no quiero decir el tiempo, o puede ser 15 minutos, 10 minutos, porque hay más. Pon el tiempo que tú quieras, pero pon un tiempo. ¿Cuánto? Unos 10 minutos. 10 minutos. ¿Alfredito? Pues desde el principio, todo. Sale. Te recomiendo que empieces desde Juan. Ah, Vamos a empezar por Juan, ¿sale? ¿Cuánto crees que puedas leer cada día? No sé, media hora, pues. Sale. Muy buen reto, media hora. Eric. Proverbios. Proverbios también. ¿Cuánto? Igual 5 versículos. 5 versículos. Entendiendo 5 versículos al día, Proverbios es el suero. Tiene mucha vitamina. Hechos. Hechos, está precioso Hechos. ¿Qué quieres leer de Hechos esta semana? Pues todo, pero media hora diaria. Sale. Jan. Híjole. Bueno, vamos a por Mateo. Sale. Aquí hay un ángel interventor de gobernación que está tomando nota, ¿eh? Ok, sale. Mateo. Mateo y yo me voy por capítulos porque los voy descoordinando. Muy bien. Princesa. Yo estoy con Efesios. Efesios. Ok. Ujú. Y Me gustaría Salmos. Salmos. Sale. Les va a preguntar sus avances. Eso es madurez. Y la madurez es que ustedes digan, lo hice sin que yo les pregunte. Porque entonces, si yo les pregunto, todos están chiquitos. ¿Vale? Vamos a ir creciendo. Queremos una iglesia firme. Ale, ¿me puedes escuchar? Está en la farmacia. Andrés Jr., ¿me puedes escuchar? No, que están con headset. Sí, te escucho porque yo no pasé. Ok. ¿Cuánto puedes leer esta semana, amigo? Una hora. Bueno, una hora diaria, me refiero. Ok. ¿Qué vas a leer? Bueno, ahorita me vino a la mente Job. Job. Te la avientas en un día. Está bien. Excelente. Está chiquito Job. Está precioso. Muy bien. Muy buen libro agarraste, ¿eh? Blanquita, ¿cómo estás? Buenos días, bien. Muy buenos días. Bendito Dios. Gracias. ¿Qué vas a leer esta semana, Blanquita? Estaba, desde media semana empecé a leer Mateo. Excelente. ¿Cuánto vas a leer cada día? Pues prefiero, creo leer unos, ¿qué será? Unos 3 capítulos. Muy bueno. Ok. Es bastante, porque si le vamos entendiendo, a veces a mí no me da... Así como a ustedes les explico, así voy leyendo yo. No, a veces un versículo se me va 2 horas, 1 hora. Muy bien. Paquito y Cris. De hecho, Blanquita, voy anotando algunas dudas que tengo, las voy anotando en una libreta, o lo que no entiendo lo voy marcando. Felicidades, Blanquita. Por favor, quiero que me digas cuándo quieres o cómo le hacemos para que te resolvamos tus dudas. Me interesa resolverlas. No me gusta que se queden con dudas. Tenemos que estar firmes en Cristo Jesús. Cuando quieras, ¿eh? Ve pensando para que nos pongamos de acuerdo, por favor. Paquito y Cris, nuevamente felicidades por lo que acaban de hacer el día de ayer con esos niños, porque llevaron la palabra de Dios. Todos esos niños que ustedes ven en el video, no sé si los pudieron ver o si apenas lo van a ver, lo compartieron en grupo, eran gente que no conoce de Cristo. Se aventaron un evento así en la calle
en la calle como todo un guerrero de Cristo Jesús. Ya que aceptan a Cristo y les presentaron el Evangelio a los niños. O sea, eso lo tenemos que hacer nosotros. Eso. Paquito y Cris. Amén. ¿Qué van a...? Yo sé que tú eres asidua lectora de la palabra de Dios, Cris, pero todos vamos a entrar a este compromiso. ¿Qué vas a leer esta semana y cuánto tiempo? ¿O qué cantidad? Te voy a pasar lo que nosotros hacemos. Proverbios trae 31, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos leyendo, por ejemplo, hoy es primero, hoy se lee primero de Proverbios en primero. Y en Salmos, nosotros empezamos así con Salmo 1, pero ahorita vamos sumándole y así vamos leyendo. No sé si me entiendan. Sí, más. O sea, leen primero y luego 2 y luego 3, o sea, van aumentándolo. Y vamos aumentando cada día un número. Entonces ese sería el salmo que nos corresponde, Proverbios, que ahorita leímos ayer, Proverbios 30 y 31, porque hoy ya es primero. Wow. Y después vamos con cada libro, leer con 3 capítulos y yo 3 diarios. 3 él, 3 yo, y lo que vaya saliendo palabras que luego no entendemos en ese momento, me meto para investigar qué significa y lo analizamos para no quedarnos con la duda en ese momento. Eso es lo que nosotros hacemos. Y después de terminar de leer, oramos. Muy bien. Eso es importante. Eso se le llama devocional. Todos los días tengo un espacio con mi Señor. Leo la Biblia, oro un momento y si puedes alabar a Dios, qué mejor. Ya hiciste tu mini servicio. Pero ese servicio no espera que el pastor me lo diera. Entonces, en ese momento, tú te estás convirtiendo de ser el bebé. Que alguien me ponga la mamila porque si no yo no como. ¿No? Es un bebé. Pero cuando creces, ¿qué dices? No necesito que el pastor me dé mamila. En lo que me va dando el pastor me gusta y lo voy revisando en la Biblia que venga. Pero mira, yo ya sé agarrar y yo solito me sé alimentar. A ese nivel tenemos que llegar. Porque no vamos a ser pastor dependientes aquí, nadie. Queremos gente madura, que crezca. Y ustedes fueron elegidos no por mí, porque yo no sé elegir. Yo me hubiera equivocado. Ustedes fueron elegidos por Dios. Nadie está por coincidencia en un lugar. El hígado no está ahí porque se equivocó Dios y, híjole, es que a mí me encanta hacer más cerebro. Pues ahí se generan todas las ideas y me tienen hasta ser hígado. ¿Y por qué el riñón? ¿Por qué yo aquí, Señor? Ve el hígado, qué grandote, yo estoy bien chiquito. No, ya no va a ser riñón a partir de hoy, va a ser otro higadito aquí. No. Aunque hay gente que es higadito, ¿no? Pero no. Ya lo llevan natural. No. Donde Dios te pone, ahí quiere que crezcas. Y si tú demuestras fidelidad, la palabra de Dios dice, buen bien ser fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Señor, te damos gracias porque tú nos llamas a compromiso.